tardes. Buenas tardes. Ya el día está bien avanzado. Ya levantarnos. Buenas tardes, que el Señor nos bendiga en esta tarde y damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí reunidos para adorar a nuestro Dios en este día domingo, el primer día de la semana, y que providencialmente este año cae el 25 de diciembre, la fecha que el mundo utiliza para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos en la Biblia una fecha exacta que nos diga a nosotros que fue este día que el Señor nació, pero sí sabemos que la promesa que Dios había hecho desde que Adán pecó a Adán de que un día él enviaría el Salvador, sí sabemos que ocurrió ya en el tiempo, de lo cual también el profeta Isaías había hablado. En el capítulo 9, vamos a leer en esta tarde acerca de eso, pero antes antes de dar inicio al servicio, vamos a leer el Salmo 93, es bien cortito, para orar y dar inicio a nuestro servicio en esta tarde. Salmos 93, dice: Jehová reina. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Vamos a orar. Soberano Dios, Rey todopoderoso, creador del universo y de nuestras vidas, que estás sentado en tu trono, Señor, como acabamos de leer en tu palabra, reinando soberano, Señor, que eternamente te has establecido, Dios mío. Delante de ti está tu pueblo aquí en esta tarde, postrados, humillados, nuestros corazones, nuestras almas, Señor, en reverencia a ti, reconociendo tu majestad y tu grandeza, y reconociendo tu señorío, Señor, sobre todo, y estando, Señor, agradecidos, porque tú eres el Rey soberano que sustentas toda la creación, que cuidas nuestras vidas, y que nos has salvado, Señor, de nuestros pecados, y nos has trasladado de las tinieblas a la luz de tu amado Hijo. Te amamos, Señor, en esta tarde, te bendecimos y te exaltamos, y damos a tu nombre la gloria debida a ti, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu se mueva aquí en esta tarde, que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones y que nuestras mentes estén cautivas, Dios mío, a tu palabra, y que nuestras almas estén dispuestas a adorarte
y a bendecirte y a exaltarte en nuestras vidas, Señor, con todo lo que tú nos has dado. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar cantando en esta tarde el himno número 165. Admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecado. Por el pecador su vida ha dado, que amor sin par. Gracia de Dios que nos da perdón. Gracia que limpia el corazón. Negras las ondas de la maldad me amenazaron con perdición. Pudo en la gracia de Dios hallar grato refugio mi corazón. Gracia de Dios que nos da perdón. Gracia que limpia el corazón. Nunca tus manchas podrás limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí las podrás lavar. Hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia de Dios que nos da perdón. Gracia que limpia el corazón. Gracia infinita recibirá todo el que cree en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, ven, gracia ofrece tu Salvador. Gracia de Dios que nos da perdón. Gracia que limpia el corazón. Amén. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una redundancia tiene ahí, siendo
justificados gratuitamente por su gracia. Es para que nosotros sepamos que no hay nada en nosotros ni que nosotros podamos hacer para merecer lo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo, que es el único que nos puede limpiar de nuestra maldad, como el himno que acabamos de cantar. Vamos a cantar el 172. Gracias dada a Jesucristo por su sempiterno amor. Alabadle santos todos, Él es nuestro Salvador. Que sus siervos por doquiera canten su benignidad, los que temen a su nombre, ven de su libertad, de cadenas de amargura, le pedí liberación, escuchó mi voz y mi alma la salvó de la prisión. Si me asalta el enemigo, nada tengo que temer. En la lucha tenebrosa, con Jesús podré vencer. Quien confía en Jesucristo, la victoria llevará. Mas si espera en el hombre, siempre éste fallará. Oh Señor, tu santo nombre, alabamos sin cesar, por tu amor incomparable, gracias te queremos dar. Amén. Pueden sentarse si quieren. Vamos a leer en Isaías capítulo 9 del versículo 1 hasta el 7. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegraron en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Dice el verso 4, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Es algo que los judíos podían entender por cómo ellos habían sido liberada la nación físicamente del yugo de los que los habían invadido. Pero nosotros hemos recibido el cumplimiento de esta promesa y hemos sido bendecidos de una manera más sobrenatural que ellos, de haber sido libertados de personas físicas, porque nosotros hemos sido libertados del opresor, de Satanás y del pecado mismo que reinaba sobre nosotros, solamente por la voluntad de Dios, por este niño que Él envió a nacer, con el propósito de morir por nosotros. Y le damos gracias a Dios por la obra de Jesucristo a favor nuestro. Y es eso lo que celebramos nosotros en este día. El regalo de Dios para nosotros en Cristo. Vamos a cantar el himno número 114. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y les muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Amén. Vamos ahora a permitir que nuestro hermano Ali pase para dar gracias por las ofrendas en esta tarde. Buenas tardes, hermano. Siempre también, como mis hermanos dicen, es un gozo y un placer estar con todos ustedes. Creo que no hay mejor lugar que estar hoy aquí, que sea este, donde siempre el mundo celebra hoy el nacimiento del Señor, pero muchas veces
no con el verdadero sentido que tiene el nacimiento del Señor o la Navidad, sino que con lo que el mundo y la cultura nos ha enseñado generaciones tras generaciones. Pero el Señor también tiene un pueblo santo, un pueblo que en su misericordia, en su bondad, Él ha apartado para su gloria, su honra, y hoy estamos aquí para eso, para darle gracias, como cantábamos ahora mismo, cantar con gratitud, con mucha gratitud, con agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Antes de, si me permiten, hermano, me gustaría que abriéramos en el texto en Apocalipsis antes de orar. Por favor, Apocalipsis 11. Y luego vamos a orar por las ofrendas. 11. No, 19, 11. Vamos a leer a partir de ahí. Sí, el mundo nos ha enseñado que nació el niño en un pesebre y se quedó niño para ellos, pero para nosotros creció, caminó, nos enseñó a andar para la gloria de su Padre. Hoy sigue enseñándonos a través de su Espíritu. Creció, se hizo rey, aunque ya era rey, pero ante los ojos de los hombres en ese momento se convirtió para ellos en rey, aunque siempre ha sido rey desde la eternidad. Y hoy vamos a leer esto, dice así, dice Apocalipsis capítulo 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. A este Rey es el que nosotros adoramos, no solo al niño que nos ha mostrado en la imagen de un pesebre, sino que a este que con su palabra juzgará las naciones también, con justicia, como Él lo ha hecho desde la eternidad. Oremos, hermano. Gracias, Padre. Venimos, Señor, con ese corazón de gratitud ante ti a esta hora. Señor, porque no hay mejor lugar que estar en este momento rendidos a tus pies, en humildad, con gratitud, con un corazón verdaderamente arrepentido, Señor, por todos nuestros pecados, que tú mismo has lavado en la sangre de tu Hijo amado, a quien lo has nombrado Rey y Señor de todos nosotros, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque no merecemos tal perdón, no merecemos nada, Señor, pero en tu misericordia, en tu bondad, te has complacido, Señor, mostrarnos tu voluntad, Señor. Rogamos a ti que el Santo Espíritu que has dejado a través de tu Hijo, que es tu Espíritu también, Señor, gobierne nuestros corazones hoy y siempre, Padre. Amén. No solo, Señor, este día, sino todos los días de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a nuestras luchas. Ayúdanos en el pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos caminar como Él anduvo en la tierra, Señor. Y así, Padre, seamos llamados hijos tuyos, hijos del Altísimo, Señor. Ayúdanos, porque solo con el poder de tu Espíritu, tu palabra, Señor, gobernando nuestros corazones, que hoy será expuesta aquí una vez más, Señor, con fidelidad, para la gloria tuya, Señor, y para la honra de tu nombre.
Señor, guía a nuestro hermano Eduardo. Hoy, Señor, en tu palabra, sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos. Y que nosotros, Señor, no cerremos nuestros corazones, Padre. Que si hoy oímos tu voz, caigamos rendidos en obediencia, Padre Santo, a ti. En el nombre de Cristo, Señor, bendice estas ofrendas que hoy hemos preparado, Señor, para la expansión de tu reino, porque la mayor ofrenda que podemos darte, Señor, también es la obediencia a tu palabra, Señor, para la gloria de tu santo nombre, Señor. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar antes de que nuestro hermano Eduardo pase con el sermón, el himno número 227. ...227... Victoria, victoria, cantemos la gloria del Rey poderoso que resucitó. Quedó abolido el poder de la muerte, el fuerte vencido por uno más fuerte, Satán derrotado y Jesús vencedor. El crucificado, por Dios coronado, es Rey soberano, glorioso Señor. Daránle honores, dominio y grandeza, reconocerán su eterna realeza, pues digno es Cristo de todo honor. Corona celeste adorna su frente, los ángeles todos le rinden honor. Ya pronto el cetro terrestre empuñando, cual rey le veremos en paz dominando, en cielos y tierra, triunfante Señor. Amén. Asimismo, como acababa de leer nuestro hermano Ali,
de cómo él venía en el caballo montado con la espada, dice que sale de su boca para regir a las naciones, refiriéndose a su palabra. Asimismo es que él está sentado en su trono, como él mismo dijo cuando resucitó en Mateo capítulo 28, que dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él es nuestro Rey victorioso que venció a la muerte y venció al pecado y se sentó a la diestra del Padre y está ahí, dicen Hebreos, intercediendo por su pueblo en este momento. A Él sea la gloria en esta tarde y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dejar a nuestro hermano Eduardo, que va a tener la exposición de la palabra del Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos. Una feliz Navidad. Estamos donde debemos. Creo que por providencia divina estamos todos reunidos aquí en su soberanía, exaltando el nacimiento de aquel que en su primera venida, como dice un predicador, no había cupo para él, pero que en su segunda venida el mundo entero no lo podrá contender de tan gloriosa gloria que lo acompaña. Esta tierra no soportará, hermanos, la grandeza de nuestro Señor cuando Él ponga el primer pie en su segunda venida, como el Rey soberano que es. Amén. Me tocó estar con ustedes esta Navidad. Estoy feliz, estoy gozoso. El año pasado me tocó el mismo privilegio. Qué alegría estar con ustedes nuevamente y compartir la palabra del Señor. Para mí es un gozo, pero a la vez me hace temblar. Porque como lo decía Charles Spurgeon, el peso sobre mis hombros de las cuentas que yo dé, de lo que dije aquí a cada uno de ustedes, me será pedida. Y yo espero en el Señor y confiando en el Espíritu Santo que siempre sea Él el que traiga convicción a sus vidas por medio de su palabra y no por medio de este Señor. Amén. Así que vamos a orar para la bendición de la exposición y que el Señor sea con nosotros, hermanos, abriendo nuestros corazones y dándome la habilidad para poder transmitir el mensaje. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por la bendición de estar aquí, Señor, oyendo y alabando tu nombre. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras ofensas, nuestras fallas. Señor, que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros, siempre, todos los días de nuestra vida, todos los días que estemos en este peregrinaje, Señor. Que tengamos conciencia, Padre amado, de que es tu imagen la que portamos como cristianos. Te pido, Señor, que también se haga tu voluntad en nuestros corazones como se hace en el cielo, Señor. De la misma manera, Padre, que tu reino sea extendido por medio del mensaje que nosotros también debemos de proclamar, para la honra y gloria de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Te pido, Señor amado, que esta tarde tú bendigas la exposición y que me ayudes, Padre bendito, para poder transmitir tu mensaje y que de lo demás, Señor, te encargues tú. Porque eres tú el soberano, eres tú el quien redarguye y exhorta por medio de tu santa palabra en el poder del Espíritu Santo. Así que en tus manos encomendamos este servicio, Señor. Amén. Amén. En los años 320, 353 después de Cristo, durante el mandato del Papa Julio I,
quien fijó la Navidad o la Natividad de Jesucristo el 25 de diciembre, a pesar de que la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no es clara y que en la Biblia no hay la suficiente información. Esta tradición se fijó con solemnidad, quizás con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Pero como toda tradición, que a sus inicios la intención es buena, pero que con el paso del tiempo se corrompe, no porque la idea sea mala, sino porque el corazón del hombre es torcido y engañoso. Y como el corazón del hombre es torcido y engañoso, sabemos que todo lo que toca o ejerce lo tuerce. Hoy en día, la Navidad es una fiesta más en donde se celebra y se apela al placer humano en lugar de la complacencia y reverencia a un Dios 3 veces santo. En los días del apóstol Pablo este problema ya era claramente evidente. El hombre es una criatura religiosa que si no se está adorando a sí mismo, está adorando ídolos creados por sus propias manos o ídolos creados por sus propias mentes. Antes de yo entrar a mi texto, quiero que entendamos un poco de la literatura que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El pasaje que vamos a considerar está en este libro, que es un libro tipo literatura histórica, literatura narrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el libro de los Hechos nos cuenta la historia del desarrollo de la palabra de Dios y la iglesia. Es un libro de donde no podemos sacar doctrina. O sea, enseñar a la iglesia que todo lo que sucedió en este libro tiene que suceder de igual manera en la iglesia de hoy. Pero lo que el libro de los Hechos sí nos permite es ver cómo la doctrina que se nos enseña en la iglesia a través de la palabra de Dios se ejerce al recorrer las páginas de este libro, como por ejemplo, todos conocemos la doctrina de la soberanía de Dios, aún sobre el corazón del ser humano. Podemos ver cómo esa doctrina trabaja, por ejemplo, con Lidia, la vendedora de púrpura. En Hechos capítulo 16, 14 se nos dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Yo me pregunto, ¿dónde quedarán aquellas personas que creen que es Dios tocando la puerta para pedir permiso? Vemos la soberanía de Dios aún en nuestro corazón. Él es soberano sobre toda su creación, no en una parte. Otro ejemplo es ver lo que se nos enseña como doctrina en otras partes de la Biblia, de que Dios ha establecido que los hombres vengan a salvación por la predicación fiel de la palabra de Dios. Esto lo vemos claro en el primer sermón de Pedro, Hechos capítulo 2. Él se para, predica la palabra fielmente y es Dios trayendo a conversión a esos hombres. Pero como si bien sabemos, también se nos deja ver los dos efectos que al predicar la palabra de Dios traen al corazón humano. Uno es el arrepentimiento, como lo podemos observar en Hechos capítulo 2. Y el otro es que tus oyentes te quieran o te maten a pedradas, como lo hicieron con Esteban en Hechos capítulo 6. Pero aún, en el resultado de cada predicación, sigue siendo Dios el soberano. Es Dios usando su palabra. Es Dios
teniendo soberanía sobre todo y cada uno de nuestros actos. Como bien lo explica el Salmo 139. ¿A dónde iré de tu presencia? Aún tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Ni he dicho la palabra y tú ya la sabes toda. ¿Qué podremos esconder delante de Dios? Ya teniendo en cuenta lo que significa un poco la narrativa histórica, vamos a comenzar a ver que Pablo, antes de llegar a Hechos capítulo 17, ha pasado por otros lugares en donde la predicación de la palabra de Dios le causó arrestos, azotes, fugas como que si fuera el peor de los criminales. Y yo me pregunto, no sé si estoy hablando de Pablo del siglo I o estoy hablando de los predicadores fieles de hoy, del siglo XXI. Predicadores que son fieles a la palabra de Dios y que son tachados como fanáticos religiosos. Hoy no puedes tú mostrar un poco de santidad porque te tachan de religioso. Y claro, como lo dice J.C. Riley, en un mundo lleno de desobediencia, un poco de obediencia es fanatismo. El comentarista Frederick F. Bruce dice que es posible que Pablo pensara que Atenas era un lugar en donde él pudiera orar por una estrategia futura, lejos de los conflictos usuales. Pero no pudo ver a la noble ciudad madre de la civilización occidental, llena de ídolos, sin que se levantara en él la pasión de dar testimonio de Cristo en la sinagoga y en el mercado. Hablando con todo aquel que quisiera oírle, ¿cómo creen ustedes que esto sucedió, hermanos? Me refiero a Hechos capítulo 17, versículos 16 al 26. Y leo para ustedes. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Amén. Esta ciudad se destacaba por el gusto de la charla intelectual, idólatra y filosófica. Algo parecido a la sociedad donde hoy vivimos. Como bien lo dice Bruce, es el primer encuentro entre el mensaje cristiano y la filosofía griega.
Pablo discutía con algunos de los filósofos de la época, como bien lo pudimos ver. Estoicos y epicúreos. Los estoicos, personas panteístas. Los panteístas son personas que creen que la totalidad del universo es Dios. Estas personas destacaban en especial por la superioridad de la razón por sobre las pasiones de los hombres, adjudicando mucho más valor a la autosuficiencia humana, algo parecido a lo que vemos hoy. El tú puedes, tú eres capaz, tú tienes sangre de líder. Usando el texto en mal contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos esa filosofía hoy dentro de la iglesia. Los epicúreos, personas que consideraban que el placer era el bien mayor, aunque su placer pudiera presentarse como muy refinado y tranquilo. En ambas filosofías, el centro de su ser era el ser humano. Filosofías humanistas. Y es en medio de este contexto religioso, filosófico, en donde se exalta al ser humano, que encontramos esta cita, en la cual voy a enfatizar todo mi sermón. Al Dios no conocido. Atenas, una ciudad en donde había un lugar dedicado a 12 dioses. Zeus, Hera, Poseidón, Demeter, Estía, Apolo, Artemisa, Hefesto, Atena, Ares, Afrodita y Hermes. Y si ustedes investigan quiénes son estos dioses, se darán cuenta que cada uno de ellos apela a la codicia del ser humano. Cada uno de estos dioses apela a la codicia del ser humano. Y es por eso, por lo que cuando tú te haces un ídolo, ese ídolo no es muy diferente a ti. Es simplemente porque al ídolo que adoras es el ídolo que te representa. Tú me dirás, hermano, pero yo no tengo ídolos. Yo no estoy sirviéndole a otros dioses hechos por manos de hombres. Te pregunto, ¿qué dices cuando pones tu codicia y tu afán por el trabajo por sobre encima de Jesucristo? ¿Qué dices cuando pones tu salud, cuando estás afligido de las enfermedades? ¿Te preocupas más por tu vida terrenal o por tu vida espiritual? El ídolo que cada uno de nosotros tiene se llama yo. Al que prácticamente, sin darnos cuenta, pasamos adorando. No estoy diciendo que si te enfermas está mal que vayas al doctor o que compres medicamentos. Te estoy diciendo que es preocupante ver que te asustas más por las enfermedades que por tener una vida santa. Te asustas más por tu condición económica que por tener una vida santa y limpia delante de Dios. Que te afanas más por tus problemas que por conocer y confiar más en el Señor Jesucristo, que con sabiduría te ayudará a atravesar cada uno de ellos. No te estoy diciendo que ser cristiano no trae problemas. Los cristianos atravesamos problemas. Y con más claridad podemos ver la mano de Dios a través de ellos. Si confiamos
literalmente en el Dios de la Biblia. Pablo hace un énfasis muy fuerte. Ustedes por su religiosidad adoran a un Dios desconocido. Hermanos, pero al leer esto podemos caer en la idea que se puede adorar al verdadero Dios sin que le conozcas. Pero estudiando un poco la construcción del griego, lo que Pablo está diciendo es lo que adoráis. Él no dice a quién adoráis. Podemos observar entonces que a quién se refiere una persona. Pero cuando él dice lo que adoráis, se refiere a una cosa común y corriente. En pocas palabras, Pablo lo que está diciendo, ustedes adoran cualquier cosa menos al verdadero Dios, al cual yo vengo a anunciarles, a Jesucristo, el verdadero Dios desconocido. Y es aquí donde nace el título de mi sermón. Navidad, una fiesta para exaltar a Cristo, el verdadero Dios desconocido. El Dios que yo anuncio, dice el apóstol Pablo, es el Dios creador de todo el universo. En el versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En la antigua Grecia, al Dios que le daban esa autoridad y ese poder era Zeus. Pero el apóstol Pablo nos está dejando claro que ese Dios no es Zeus, que el verdadero Dios se llama Jesucristo y que es Señor de todas las cosas. Y no porque Él se haya puesto en ese lugar, es que Él ya estaba en ese lugar. Como lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Versículo 25. El verdadero Dios al que yo anuncio, dice Pablo, es el Dios soberano que no necesita de ustedes, pues Él no es honrado por manos humanas, porque Él en sí mismo es honroso. Él no necesita de nadie. Él está en su trono. Él es eterno, omnipotente, omnisciente, glorioso. ¿Saben quiénes son los que necesitan de Él? Y si de verdad entendiéramos cuánto le necesitamos, le daríamos el lugar que se corresponde. Pero creo que hemos caído en un problema de que repasamos y repasamos tanto la misma verdad que para nosotros se nos hace común ya oírla otra vez. Perdimos el foco, hermanos. Dios no necesita de nosotros. Los que necesitamos de Él somos nosotros. Porque como lo dice el apóstol Pablo en el versículo 25, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Hermanos, yo creo que literalmente hoy la Navidad es el altar al Dios no conocido, es el altar del Dios no conocido del siglo XXI. Hoy celebran a Cristo, muchos sin saber quién es Él. Muchos hoy celebran a Cristo, pero no al Cristo de la Biblia. Un Cristo estoico y epicúreo. Un Cristo que le podemos ver en toda clase de pensamientos. Un Cristo que se complace en complacer todos nuestros deseos carnales y codiciosos, pero que no es en nada semejante al verdadero Jesucristo de la Biblia. Un Cristo que demanda que te arrepientas, que dejes esa vida vana, que vengas rendido a sus pies a pedir misericordia. Un Cristo que demanda una vida santa a base de sus mandamientos. Un Cristo que murió en la cruz por tu culpa y por la mía. Un Cristo que muchos cristianos hoy desconocen, pero que aún
llevan el nombre de cristiano. A un Cristo que es todo amor, es toda misericordia, es toda bondad, es todo placer. A un Cristo que le puedes chascar los dedos y Él te complace instantáneamente. Pero no al Cristo de justicia, juicio y verdad. Porque el Cristo toda bondad me complace y es más, me agrada. Pero el Cristo que demanda que yo muera al yo y viva para Él. Para mí ese Cristo es un Dios desconocido. Porque se mete con mi yo. Y cuando se trata de yo, dice Satanás, cuando tentó a Job, todo lo que posee el hombre pondrá por su vida. Y no se equivoca. Porque la realidad es que hoy en pleno siglo XXI los seres humanos son así. Y han sido así desde el inicio. Desde que cayeron en la trampa del que les vendió la mentira que podían ser Dios. Navidad es una fecha para que celebres a Cristo, pero que lo hagas a la luz de las Escrituras, no a tu manera de pensar. Ya dejemos esa filosofía y en verdad comencemos a apreciar a ese único y verdadero Dios. Tú no puedes decir que adoras a Cristo cuando no le conoces, porque es imposible. La importancia de conocer a Cristo es clara. Sin verdadero conocimiento no hay verdadera adoración. Y me preguntarás, la Biblia nos da suficiente testimonio que por causa de conocimiento, por falta de ese conocimiento, el pueblo de Israel pereció. Te pregunto, ¿a dónde vas tú? ¿De verdad es Cristo tan importante como lo dice tus redes sociales? No es lo mismo analizar un perfil de Facebook que ver tu vida personal. Facebook, por eso se llama, creo que deberían decir fake book, porque es falso. Todo lo que publican ahí. No hay nada santo, verdadero ahí. Solo apariencias piadosas. Pero si analizamos nuestra vida a la luz de la Biblia, nos quedamos cortos. ¿Y saben qué es lo peor? Que aún así nos creemos santos. Nos engañamos a nosotros mismos, pero cuidado, dice el apóstol Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y si ustedes siembran para la carne, de la sangre segarán corrupción. Pero si siembran para el Espíritu, del Espíritu segarán vida eterna. Qué contraste, ¿no? Si yo te preguntara, si tu vida fuera un huerto, ¿qué encontraría ahí? ¿Frutos del Espíritu? ¿O frutos de la carne? ¿Con qué crees que alimentarías a algún hermano que te pida qué comer? En su libro El conocimiento del Dios Santo, A.W. Tozer, en el primer capítulo titulado ¿Por qué debemos pensar correctamente sobre Dios?, hay una oración al inicio que creo que debería de ser nuestra oración diaria. Señor Todopoderoso, no el Dios de los filósofos ni de los sabios, sino el Dios de los profetas y los apóstoles, y lo mejor de todo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen la reverencia. ¿Me permites reconocer tu santidad? Los que no te conocen quizás te invoquen como otro distinto al que eres y así no te adoran a ti, sino a una criatura de su propia imaginación. Por eso, ilumínanos la mente para que te conozcamos tal como eres, de manera que te podamos amar de manera perfecta y alabarte dignamente. En el nombre de Jesús, amén. Perdón, creo que esto es el resultado de una vida dedicada
al conocimiento de Dios. Pablo oraba por eso en los Efesios. Yo oro porque ustedes tengan un conocimiento alto de quién es Dios. Y esa es la petición que tenemos en esta iglesia. Que esta iglesia no se llene por cantidad, sino que esta iglesia crezca en madurez espiritual. Y que los que estamos aquí crezcamos para la honra y gloria de Dios Padre, no para nuestros deleites. Y que disfracemos nuestra vida cristiana piadosa, sino que en realidad tengamos una vida santa y piadosa. Luego de esta oración él dice: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Es probable que la historia de la humanidad señalara que ningún pueblo se ha alzado a niveles más altos que su religión. Y la historia espiritual del hombre demostrará que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. La adoración será pura o baja según el lugar en que el adorador tenga a Dios. El reflejo de tu vida expone el lugar en donde tienes a Dios. Por esta razón, dice Tozer, la cuestión más importante que la iglesia tiene delante siempre será Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Sigue diciendo que por una ley secreta del corazón tendemos a acercarnos hacia la imagen mental que tenemos acerca de Dios. Esto no es cierto solamente cuando nos referimos al cristiano individual, sino también con respecto al conjunto de cristianos que forman la iglesia. Y luego dice, la iglesia nunca podrá escapar de la revelación de sí misma que hará cuando dé testimonio acerca de Dios. O sea, que tu concepto de Dios como creyente individual o como iglesia revelará en realidad quién eres. Hoy vemos a muchos cristianos celebrar la Navidad a su manera. Pero yo me pregunto, ¿será esa la manera que Cristo desea? ¿Será que el materialismo que hoy vemos será una muestra de bondad al compartir o más bien una muestra de nuestra codicia? ¿Será que nuestro compartir con los demás todo lo material ha suplantado a lo que en realidad Cristo quiere que compartamos, el mensaje de salvación que hay en Él? Porque tanto el materialismo como el humanismo están muy fuera del foco del monoteísmo bíblico. En cada tradición, así como en la Semana Santa, se ha quitado a Dios y se ha puesto al hombre, sus deseos y sus placeres. Hermanos, el centro de toda tradición debe ser Cristo. El centro de toda nuestra vida debe ser Cristo. El centro de todo lo que somos debe ser Cristo, el Señor. El centro de tu trabajo debe ser Cristo para que desempeñes una mejor labor. El centro de tu matrimonio debe ser Cristo para que puedas vivir con tu cónyuge, como dice la Biblia. El centro de cabeza del hogar tiene que ser Cristo para que puedas gobernar como Cristo gobierna su iglesia. Pero nosotros queremos ser nosotros y meter a Cristo cuando estamos hundidos en problemas hasta el cuello. Porque es como
nuestro paracaídas, que lo abrimos solo si es necesario saltar. Escuchemos lo que la Biblia dice acerca del primer mensaje de Navidad. Según Mateo 1:21, Jesús nació en este mundo porque Él salvará a su pueblo de su pobreza, de su enfermedad, de su situación en cuanto a la relación de los matrimonios. No, de sus pecados. Jesús vino a salvarte de tus pecados. Y escucha, y no te salvó de tus pecados para que te complazca a ti mismo, sino para la gloria de Dios Padre. Tu salvación tiene que ser para la gloria de Dios Padre, no para exaltarte tú, ni yo. Tu vida tiene que ser un altar para ese Dios que te ha salvado. El Dios que tú dices que conoces. Lucas 2, 10 al 11 dice: las nuevas de gran gozo es que Jesús vino como el único y gran Salvador de los pecadores. Dice, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. No un banco, no un hospital. Es tu salvación la que está en juego en base a tu conocimiento de Dios. Si tú no conoces quién es tu Salvador, o tú no conoces quién es el Salvador de los pecadores, no tendrás jamás acceso a la vida eterna. Luego dice el coro de ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esto quiere decir que Cristo vino para que tus pecados fueran expiados de una vez y para siempre, para que tú puedas recibir la buena voluntad de Dios y puedas de gozar paz con Dios y de la paz de Dios. Tener paz con ese Dios, el cual tú estabas en guerra a causa de tus delitos y pecados. Y porque su justicia no puede ser burlada, Cristo fue enviado a morir por nuestros pecados. Todo es para la gloria de Dios. Y en estos versículos yo me pregunto, ¿dónde queda el hombre? ¿En dónde quedamos nosotros? Quedamos muy por debajo de Dios. Porque si tú has leído el libro de los Hechos, la obra de salvación siempre y siempre es hecha por Dios, porque el hombre por sí solo siempre se ha preguntado, ¿qué haremos? Y aunque es una pregunta válida, los hombres nunca podrán responderse a sí mismos con sinceridad, ya que de por sí están torcidos del corazón. Y el único hombre que nos dio la respuesta a esa pregunta fue aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Esto quiere decir que no hay otro que te pueda llevar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Yo soy la verdad, y fuera de Cristo la filosofía, la cultura quedan excluidas de ser verdades autoritativas como Cristo. Yo soy la vida. Tú separado de Cristo estás muerto, y aunque aquí tú te percibas muy vivo y gozoso de tu forma de vida, te aseguro que es lo único que tendrás, porque si mueres sin Cristo el Señor, lo que te espera no es nada comparado con todo el dolor que percibimos allá afuera.
Hoy muchos celebrando la Navidad de una manera equivocada, celebrando a un Dios que es un total desconocido. Mi pregunta es esta, hermano. ¿De qué manera la celebras tú, que dices ser cristiano? Recuerda que no es una idea mental que tú tienes de Dios la que debes adorar. Es la revelación de Dios que Él ha hecho en su palabra y en su máxima expresión, en su Hijo Jesucristo, la que tú debes conocer para que así tú lo puedas adorar. No solo en esta Navidad, sino todos los días de tu vida. Nosotros debemos de conocer bien a ese Señor para que podamos verdaderamente, como dijo nuestro Señor, adorar en espíritu y en verdad. Muchos creen que la Navidad es el bebé en el pesebre, pero se olvidan que ese bebé nos dio la más grande lección de amor y humildad. Ese bebé, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino al mundo a vivir como una verdadera persona. Vino a vivir como tendría que vivir una verdadera persona, sin pecado, haciendo lo que al Padre le agradaba. Era lo que a su Hijo lo llenaba de gozo. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Te pregunto, tú que eres hijo de Dios, ¿esa es tu comida y tu bebida? ¿Eso es lo que a ti te agrada? ¿Eso es lo que tú anhelas en tu corazón? Ese bebé era el Dios omnipotente del cielo, el Rey soberano, que se hizo hombre para que tú y yo lo claváramos en una cruz, le diéramos muerte de maldito, nos burláramos de su desnudez. Y que aún haciendo todo esto con Él, lo único que oímos de su boca fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy, tú y yo tenemos la suficiente luz para saber que si no fuera por su perdón, hoy, no solo por culpa de nuestros pecados, sino por culpa de la muerte de Cristo, lo único que nos esperaría sería la condenación eterna en el infierno. Pero les digo algo, Él no solo traía el título de Rey de Reyes, sino también traía el título de Salvador perfecto, el Cordero de Dios que quitó tu pecado, que lavó tu culpa, que sufrió tu muerte. Él es nuestro Señor. Para terminar mi sermón, quiero decirles, hermanos, que la Navidad no es solo para compartir con la familia, llenarnos de artículos que a veces ni necesitamos. La Navidad, siendo una tradición que ha perdido el foco, la Navidad es para celebrar a Cristo. Un Dios que es desconocido por la humanidad allá afuera, pero que para muchos cristianos también lo es. Y es triste ver la situación del cristianismo hoy. Pero como bien dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús. Hoy tal vez tú podrás ver iglesias con defectos, pero la iglesia que Él ha escogido y salvado, esa es perfecta, santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y yo espero que tu anhelo, deseo, con todo tu corazón sea
pertenecer a esa iglesia. Quiero terminar con las palabras del Dr. Ludrich en una conferencia en donde se le pidió que abriera una de las sesiones de exposición. Como él bien dice, sin lugar a duda, este es un atributo glorioso para exaltar a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Mas, sin embargo, en cualquier intento de exaltación que podamos hacer hacia su persona, nos quedamos cortos, porque Él verdaderamente es infinitamente glorioso. Y dice, la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, Él es el rey de Israel, Él es el rey de justicia, Él es el rey de los siglos, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de gloria, Él es el rey de reyes y Él es el Señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomprensible. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Me pregunto, ¿lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, es la autopista hacia la santidad, es la puerta a la gloria. Me pregunto, ¿lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es invencible, es incomprensible, irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey y este es mi rey, que nació en un pesebre, vivió en humildad y pobreza siendo rico, y que siendo rey poderoso y santo murió como maldito en manos de pecadores, para que esos pecadores hoy puedan ser llamados hijos de Dios. Ese es el verdadero centro de la Navidad. No hay otro. Me pregunto, Iglesia Bíblica La Gracia, ¿lo conoces? ¿Conoces a ese Señor incomparablemente majestuoso? Un Señor que, dice Filipenses, se despojó de todo lo que Él era como Dios, y que vino aquí a esta tierra siendo Dios, solo que revestido de humanidad para poder cargar nuestras culpas. Si hay alguien aquí que verdaderamente quiere conocer a Cristo, lo único que tiene que hacer es venir en arrepentimiento y fe, reconocer que eres un pecador, reconocer que estás muerto y que sin Él estás peor. Y no te lo digo para meterte miedo del infierno,
Porque todo aquel que rechaza el mensaje del Evangelio con gusto irá ahí. Lo triste será que en el infierno no hay segunda oportunidad. Lo triste es que en el infierno todos son creyentes. Y en la venida del Hijo de Dios, todos los que están en el infierno tendrán que doblar sus rodillas y declarar que Él es Señor sobre todas las cosas. Es triste la realidad que vivimos hoy. Que todos desprecian a Cristo. Pero llegará un día que estarán, si no se arrepienten, recordando que hubo quien les hablara del mensaje del Evangelio y que tiraron a la basura la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y tú que estás hoy aquí, creyente, no basta decir, soy cristiano. No basta creer que porque leo la Biblia conozco a Dios. ¿Sabes cómo podemos saber que en realidad conoces a Dios? Cuando lo representas tal y como Él es. Y creo que en esta sala todos, hasta el que está aquí enfrente, se queda corto. Y es por eso que todos los días necesitamos esa gloriosa gracia. Todos los días, predícate el mensaje del Evangelio. Porque tú y yo no somos nada. Él no necesita ser honrado por nosotros. Somos nosotros los que necesitamos que Él nos vea con complacencia a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar para dejar a mi hermano Micaías. Gracias, Señor, por la predicación de tu palabra. Perdóname, Señor, si en algo... Te doy gracias y te pido, Padre amado, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, Señor, celebrando la Navidad, exaltando tu nombre, exaltando tu gloria, oh Señor. Recordando al niño del pesebre, pero también recordando al hombre que murió en la cruz, pero que